En esta segunda parte, acerca de la autoridad de David, volvemos a recordar algunos de los temas que se discutieron en la anterior presentación. Recordamos que la autoridad es un recurso fundamental para el ejercicio del liderazgo. De la misma manera que el liderazgo es un recurso fundamental para la práctica de la autoridad. Ya que con la autoridad se puede llegar a orquestar diferentes perspectivas que están en conflicto en un grupo. Se puede llegar a definir problemas que ya están listos para el grupo y se puede delinear los procesos de decisión que se utilizarán en ese proceso. Con la autoridad y el liderazgo se puede percibir la resiliencia del grupo, respondiendo a la maduración de los problemas en la mente y el corazón de los miembros del grupo. Dicho esto, volvemos al tema de David. Y ahí vemos que con David encontramos un liderazgo propio de una autoridad comprometida con su mandato. Es decir, el liderazgo desde una posición de autoridad. Si Salomón fue el constructor del templo, David fue el constructor de ciudades y de un reino de ensueño que todavía pervive en la imaginación de los descendientes de Judá. David fue el forjador de una conciencia y una cultura todavía no creadas en su pueblo. Fue el artífice de un imperio en el cual una tierra, una autoridad, una ley y un Dios único establecieron el buen vivir de millares de personas y la paz entre muchos pueblos, diversos, muy diferentes entre sí, pero unidos y hasta solidarios entre sí. Esto no fue instantáneo, menos aún apacible o cómodo. Con David, la tierra prometida de Abraham es por fin alcanzada y habitada por un pueblo unido bajo una pax imperial que conjunta tanto a los recién llegados de Egipto como a filisteos, fenicios, hititas, arameos, moabitas, edomitas y amonitas. ¿Cómo consiguió articular semejante imperio y extenderse tanto en una región que al inicio de su reinado le era particularmente hostil? ¿Cómo llegó a construir un pueblo unido? Estas deben ser las cuestiones más importantes y enigmáticas del ejercicio de un liderazgo transformador a partir de una posición de autoridad que no tiene parangón en el Antiguo Testamento. David, durante los 40 años de su reinado, parecía estar sentado sobre un barril de pólvora, estar en medio de una serie de presiones a punto de reventar. Su gran capacidad para aguantar tales presiones, diluirlas en determinados momentos para incrementarlas y hacerlas más apremiantes en otros. Esa es la labor insigne de un gran estratega que tiene claro el propósito profundo de su mandato. Un estratega que ha alineado en torno a ese propósito su visión de país y su misión de autoridad. Esta es la destacada labor de un líder que ejerce su liderazgo desde una posición de autoridad y conoce los pormenores del ejercicio del poder y el uso de liderazgos complementarios para la consecución de fines superiores. El reinado de David cambió con el paso del tiempo y respondiendo a ello se lo puede dividir en 3 etapas. La primera etapa de esta construcción se remite a sus relaciones con Saúl, con el rey Saúl, y culminan con su victoria sobre Isbaal, también llamado Isboset, así como la unificación de Judá e Israel. La segunda etapa del reinado de David se cierra con la expulsión de los filisteos del valle de Refaim y la incorporación de Jerusalén como la capital del nuevo reino. La tercera etapa muestra a Jerusalén como la capital política y administrativa de un nuevo reino, de un reino universalista, así como la sede de los símbolos, reliquias y monumentos de la fe en Jehová. Primero, para el logro del reino unificado de Israel, David tuvo que combatir la hostilidad desmedida de los israelitas
que no le disculpaban muchas cosas, entre ellas su origen humilde y su antigua asociación con los filisteos, ya que David había convivido con ellos durante sus años de guerrillero proscrito. A pesar de que David salta a la arena pública con su victoria prodigiosa sobre el gigante Goliat, campeón de los filisteos, los israelitas lo consideran demasiado amigo de estos últimos. Los filisteos, por su parte, reconocían en él a un enemigo valiente, temible en la lucha, pero honesto y leal en su palabra y en los acuerdos que suscribía. En este sentido, siempre estuvieron predispuestos a hacer un pacto con él, antes que embarcarse en una confrontación. Entre los seguidores de David, desde esa temprana fase de su vida, siempre hubieron varios filisteos en su círculo íntimo de estrategia y conducción. Incluso luego de vencer a Goliat, el todavía adolescente David ya contaba con lugartenientes filisteos y edomitas con quienes había compartido su niñez. Estas amistades le resultaron contraproducentes cuando David pasó a servir de escudero y asistente del rey Saúl. Despertó preocupación en Saúl y en toda su corte, ya que abiertamente David desarrollaba, tanto dentro como fuera del palacio, una amplia red de amigos y seguidores, entre los que destaca Jonatán, el hijo del rey, lo mismo que Joab, su general. Obviamente esto desató muchas envidias y rencores entre los allegados a Saúl. Estas preocupaciones se enfervorizaron cuando el rey entregó a su hija Mical en matrimonio, haciéndolo tácitamente su sucesor al trono. Quienes se sintieron afectados por esa medida lo calificaban de intruso en el norte y se convirtieron en sus oponentes. Estos israelitas, aunque no tenían claridad en las razones para oponerse, estaban seguros en su rechazo a un hijo de Judá. Para quienes resentían la presencia del joven escudero y yerno del rey, todo se aclaró con la huida de David de la corte ante las maquinaciones para encarcelarlo e incluso matarlo. Entonces, quienes tramaban su muerte lo calificaron de traidor, confabulador, antipatria y todo lo que pudieron imaginar en contra de él. Así, durante años, entre las tribus de Israel, las tribus del norte, se fue creando un sentimiento de antipatía y animadversión para quien, de manera reiterada, se escapaba, burlaba las persecuciones oficiales y en muchas oportunidades para quien logró triunfar sobre el ejército de los israelitas. El momento de la muerte de Saúl y luego de que David se dirigiera a Hebrón para ser coronado rey de Judá, las antipatías se tornaron en pánico, en temores desmedidos acerca de las posibles retribuciones y venganzas que David pudiera tener para con los israelitas. Por ello, para apaciguar los ánimos y convocar el apoyo de los israelitas de manera pública, David mandó la elegía que había redactado y felicitó a quienes prepararon los funerales de Saúl y de Jonatán. Sin embargo, nunca pudo acallar a sus detractores. Ni siquiera pudo acallarlos con su victoria sobre Isbaal, con lo que esperaba legitimar su mando tanto sobre Judá como sobre Israel. Si bien nunca pudo acabar con el orgullo de Israel sobre la supuesta humildad de Judá, es evidente que logró que en algunos momentos ambos pueblos se muestren solidarios entre sí. Lamentablemente fueron únicamente momentos efímeros. Debido a este sentimiento de oposición a su reinado, David consideraba que Judá siempre sería su fuerza y que nunca podría ignorar lo que Judá demandaba. Grande fue su tristeza cuando Judá se alineó con Absalón y él tuvo que abandonar Jerusalén. Pero ni aun ello hizo que David abandonara su visión unitaria, cosmopolita y universal. David, tal como sucede con la mayor parte de los líderes que se convierten en autoridades, desde un principio tuvo que enfrentarse a las susceptibilidades y rumores que generaban los antiguos grupos de poder, en este caso los ancianos de Israel.
y tuvo que negociar con ellos una serie de disposiciones que hubieran sido impensables en tiempos de la intransigencia de Saúl. Pero poco a poco David se hizo del dominio de las instituciones de Israel hasta que llegó el momento en que una comitiva de ancianos y dirigentes de Israel se hizo presente en Hebrón, la capital de Judá, y le expresaron que Israel es hueso y carne del hueso y la carne del león de Judá, y lo invitaron a ser el caudillo de Israel. Esta solicitud era el corolario de una larga lucha de David para conquistar Israel, para alcanzar una conquista moral de los estamentos directivos de Israel. Parte de esa lucha moral fue el hecho que sancionó con la muerte a quienes habían asesinado a Isbaal, y su acto público para ensalzar a su enemigo de la guerra civil como un gran rey y una persona sin manchas, sin malicia ni venganza. Nuevamente, el respeto por sus opositores y la palabra que resonaba justa en el corazón de sus detractores fueron parte importante en el manejo de los recursos de alguien muy diestro en el liderazgo a partir de una posición de autoridad. David nunca llegó a callar completamente las susceptibilidades de los israelitas, pero logró su aceptación y la legitimidad de su reinado sobre ambos reinos y sobre una variedad de reinos vecinos. Si bien él trabajó incansablemente en este propósito, el efecto unificador más poderoso provino de los filisteos. Temerosos de la creciente fuerza de David, los filisteos trataron de defenderse atacando tanto a Judá como a Israel. En tales circunstancias, David y su ejército eran la única fuerza capaz de responder a tal amenaza. Y quienes lo habían denigrado ahora lo aclamaban como el defensor de Israel y el defensor de Judá. El sentimiento de cohesión era compartido en términos generales por mucha gente, pero los referentes territoriales seguían divorciados entre sí. En la medida que Israel se mantenía orgullosamente separado de Judá, ambos reinos parecían estar juntos en la lucha, pero no se habían unido en un solo pueblo, menos aún en una sola geografía. Esto motivó a David a buscar nuevos y mejores elementos de unión. Nada mejor que consolidar un centro para una complicada geografía de pueblos diversos, dispersos y todavía confrontados entre sí. David encontró un centro en la antigua ciudad cananea de Jerusalén, una ciudad de extranjeros, ignorada por los patriarcas en los primeros asentamientos e ignorada por Moisés y Josué en la conquista armada de Canaán. Salvo por una referencia circunstancial en la que el sacerdote y rey de Jerusalén, Melquisedec, recibe por unos cuantos días a Abraham y a sus huestes de familiares y esclavos, no hay una referencia directa en los primeros libros del Antiguo Testamento. No hay una referencia de esta ciudad que había sido arrebatada de manos cananeas por los jebusitas. La primera referencia parece estar relacionada como Monte Moriah, o monte de los sacrificios, y el monte donde Abraham ofreció el sacrificio a su hijo Isaac. Más allá de esos pasajes no hay referencias claras al asentamiento urbano de Jerusalén. De la Jerusalén extranjera, que renació judía con David, escribe el profeta Ezequiel. Así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén: tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre hitita. Y el día en que naciste no se te fue cortado el ombligo, ni fuiste bañada por el agua para temperarte, ni salada ni fajada. Nadie se compadeció de ti y fuiste echada, sin más, a la tierra con menosprecio. Y yo pasé junto a ti y te di sucia, y en millares como la hierba te puse y tú creciste y te engrandeciste. Tus pechos crecieron, tu pelo brotó, pero estabas desnuda y descubierta. Y yo pasé junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y te extendí mi manto sobre ti,
y cubrí tu desnudez. Y dite juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor. Y fuiste mía, y fuiste adornada de oro y plata, y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. A pesar de estas palabras, luego del encomio por la boca del mismo profeta, vendrá una larga recriminación por las prácticas inmorales y corruptas de sus habitantes. Tomando estos pasajes bíblicos en consideración, se puede decir que en el momento en que David le compra la parte alta del monte Moriah, renace esta ciudad. Allí, David empieza a preparar el sitio del templo y en torno a él construye su residencia real. Nace el centro de Israel, en lo que hasta entonces era una ciudad ajena a la tradición israelita. David, en base a su red de contactos y aliados, logra que Hiram, rey de la ciudad fenicia de Tiro, le envíe tablones de madera, carpinteros y albañiles con los que inicia la construcción de su palacio. Reconstruye las murallas de protección y las extiende a tal punto que se diría de esta ciudad amurallada que incluso los mancos y los cojos podían defenderla debido a lo inexpugnable de sus murallas. David, al igual que Jacob, es un líder nato que recurre a todo tipo de ardides, estratagemas y pretextos para concretar resultados conducentes a sus propósitos. Recurrir a mano de obra extranjera pero aliada fue una de esas maquinaciones. Ningún israelita hubiera participado en esa empresa judía, y los judíos eran poco o nada diestros en la construcción. Para financiar estas obras, David estableció impuestos tanto en el norte como en el sur, lo cual incomodó principalmente a los israelitas. Es así que con David empieza el debilitamiento de la autonomía tribal y se imponen tributos e impuestos a todas las regiones. Comienza a emerger una nación con un territorio propio, con una capital propia y una cultura en común. En estos términos, con David se empieza a forjar esa conciencia todavía no creada de su pueblo. Para ello recurrió al establecimiento de un único sistema impositivo como medida de unificación del reino, pero el pueblo todavía no estaba preparado para ello. La base tributaria unitaria para todos los habitantes del imperio generó reacciones más que por los tributos, por el empadronamiento que tal medida conllevó. Incluso Dios se sintió ofendido por tal medida y, como vimos anteriormente, le quitó el apoyo divino para la construcción del templo que luego sería construido por su hijo Salomón. Decíamos que esto era algo paradójico, que Dios perdone a David por la muerte de Urías y no le perdone por realizar un censo de población. Pero parece que lo incorrecto del empadronamiento no estaba en el recuento para la conformación de un sistema de impuestos único, sino en la mezcla de unos con otros, en la confusión entre israelitas y gentiles en un mismo plano de igualdad y de contribuciones ciudadanas. Todavía era prematuro. La unión de los pueblos todavía no estaba madura. Hablar de un pueblo ampliado era un tema pendiente de maduración. Empero, una vez legitimada la capitalidad de la ciudad de los extranjeros, nos referimos de Jerusalén, se legitima la presencia de gentiles y la presencia de los propios judíos e israelitas por medio de la compra de tierras. El hecho de que las compras de tierras generaban propietarios por derecho de compra, no por exclusividad étnica. Con esta medida, la ciudad cosmopolita se estaba consolidando como la capital de todo el reino. Empero, a pesar de todo esto, no se constituyó plenamente como tal hasta que David procedió al traslado ceremonial del Arca de la Alianza desde el santuario de Silo, ubicado en tierras israelitas del norte, hasta Jerusalén, ubicada en el centro del reino. Este traslado fue todo un acontecimiento de integración de diferentes pueblos y regiones.
Implicaba cruzar por muchos pueblos filisteos, por lo que reunió un grupo militar de experimentados guerreros para proteger el traslado ceremonial de los símbolos y las reliquias. Cruzó hasta Baala en el sur, en tierras de Judá, y subió al territorio de colinas del macizo montañoso de Judea, donde se localiza Jerusalén. Semejante traslado fue acompañado de cantos, bailes y alabanzas. David fue quien bailaba y cantaba con más entusiasmo a la cabeza de la comitiva. Los gritos de júbilo y las alabanzas no solo fueron gratas para Jehová, sino que despertaron curiosidad y miedo entre los filisteos y cananeos, que presentían que algo grande y poderoso estaba sucediendo entre judíos e israelitas. David entronizó los símbolos religiosos de Israel y Judá en una tienda de campaña, a unos 8 kilómetros al noroeste del monte Moriah, en la localidad de Gabaón. Este hecho llenó de satisfacción a David, quien incluso con la negativa divina para construir el templo que le fuera asignado a Salomón, quedó muy contento, porque ello contribuiría a que su descendencia continuaría comandando al reino y que a través de Salomón sus planes se extenderían más allá de su muerte. A poco tiempo del traslado de las reliquias en las que se basaba el imaginario religioso de judíos e israelitas, se desencadenó una reacción bélica por parte de los filisteos, quienes atacaron a David. Este, por indicaciones divinas, salió de Jerusalén y los enfrentó en 2 oportunidades en valles cercanos a la ciudad ahora santa, a la ciudad de Jerusalén. A partir de ese momento, uno por uno, los reinos vecinos cayeron en manos de David, muchos de ellos sin siquiera luchar. Era la espada de David la que se imponía, curaba y luego incorporaba a sus antiguos enemigos dentro de la estructura de su pueblo y de su casa. El siguiente reino a ser conquistado fue el de Edom, un territorio básicamente desértico que llegaba hasta los límites con Egipto y el Golfo de Acaba por el sur. Resuelta la expansión sureña, David tuvo que enfrentar a los arameos en el norte, a los cuales también venció e incorporó tanto sus tierras como su población. Ahora ya plenamente unido el norte y el sur, David instituyó el país bajo el denominativo de Israel. Es así que con David, Israel no solo nace como país, sino que alcanza su mayor extensión territorial alrededor del año 900 a.C. Bien se puede decir que fue la mayor extensión territorial en su historia, aunque Salomón ampliaría sus límites en el noreste del país e institucionalizaría un imperio amplio y tolerante con otras nacionalidades, credos y tradiciones culturales. Muy poco duraría a Israel esta condición imperial.